Hola a todos, soy Infolans, bienvenidos a un nuevo tutorial de CryEngine para Phoenix Disk. Comenzamos a ver las texturas. Vamos a texturizar este terreno a través de varias capas. Nada más acabar de modelar un terreno, el engine automáticamente introduce una textura por defecto que veis que es de cuadraditos con una información de color. Vamos a distinguir, por tanto, en cuanto a texturas, vamos a distinguir una información de color y vamos a distinguir un detalle de las propias texturas. Vamos a observar de qué estamos hablando. Vamos a irnos a Texture, dentro o barra de menús terreno texture, sería lo mismo, y aquí veis que las texturas se van a distribuir en capas. Como veis, hay una sola capa que se llama Default, y veis también que si yo selecciono esta capa, aquí vemos que como textura hay una determinada, que es la textura por defecto, y luego un material asignado, se llama Material Terrain Default. Aquí vamos a poder asignar una serie de capas con las cuales nosotros luego vamos a poder pintar nuestro terreno. Y como os dije antes, va a haber una información de color que lo va a dar la capa de la textura, y luego va a haber una información de detalle que lo va a dar el propio material. Bien, para ver esto vamos a fijarnos en unas opciones. Vamos a irnos a la pestaña en la que estamos, esta de aquí. Nos vamos a Layer Painter y vamos a fijarnos que aquí hay una capa, que es la que vimos antes, la capa por default, y veis que está pintada de color blanco. Por tanto, ese es el aspecto general que tiene en este caso nuestro terreno, que es la única capa asignada a él. Pero si yo voy, por ejemplo, me voy a esta pestañita de aquí y quito el Detail Texture, observáis cómo los cuadraditos, que es lo que da el material, desaparecen porque he quitado la textura de detalle, y lo que aparece asignado, lo que estáis viendo es la información de color asignada a esa capa. Es de color blanco, como estáis viendo. Volvemos a activar la textura de detalles y volvemos a ver el material asignado a esa capa. Vamos a ver, por tanto, cómo podemos cambiar el aspecto general de nuestro nivel. Vamos a irnos a textura de nuevo y vamos a modificar esta capa, que es la capa por defecto. La seleccionamos y si hacemos doble clic ahí, le cambiamos el nombre. Simplemente vamos a cambiarle el nombre a hierba. Vamos a partir por una capa general de hierba. Vamos a cambiar ahí, pulsemos ahí, y aquí nos lleva a una preview de las texturas que hay. Simplemente vemos que hay un historial de las últimas opciones que hemos revisado, y aquí este desplegable nos llevaría en este caso al conjunto de texturas y las texturas que hay por defecto. Si yo pulso en texturas, veréis que están todas categorizadas, ¿de acuerdo? Entonces yo me voy a las que hay por defecto y busco una que se llama Gray, que lleva una información de color gris simplemente, Open, y veis que queda asignada como color, como información de color a esa capa. Posteriormente lo que hay que hacer, evidentemente, es asignar un material. ¿Cómo se asigna un material? Me puedo ir al editor de materiales ahí, o simplemente pulsar en ese enlace y me lleva al editor de materiales, y me llevaría en este caso al material que hay asignado a esa capa, que veis que era de cuadraditos. Entonces aquí simplemente lo que hago es buscar dentro, por ejemplo, materiales dentro de la subcarpeta que habría de terreno, y elijo, por ejemplo, Glass
5. Una vez seleccionado, bueno, observar que en el editor de materiales, esto ya lo iremos viendo con más detenimiento, es como cualquier editor de cualquier programa de diseño 3D. Veis que simplemente pues, lleva un tipo de superficie, lleva un shader, evidentemente lleva una información de opacidad y lo que es más importante, el mapa de texturas, o sea, las diferentes texturas asignadas a ese material. En este caso lleva una textura difusa y lleva un boom map para acrecentar el nivel de detalle de la textura. Y para asignarlo simplemente me voy aquí a esta ventana de aquí donde tengo los layers y pulso asignar material, que es el material que yo tengo asignado en el editor de materiales. Pulso y veis que se asigna. Ya veremos qué es esto de mínima altura, máxima altura, mínimo ángulo y todo esto, el brillo. Lo próximo que vamos a hacer ahora sería, quitamos las ventanas para que no se estorben, y lo que vamos a hacer es barra de menús file y generate surface texture. Pulsamos, elegimos esta opción y OK, y veis cómo automáticamente nuestro terreno coge el material que le hemos asignado junto con la textura de detalles y la información de color, que en este momento es una información, es un color blanco, como estáis viendo. Evidentemente esto luego lo vamos a pintar. Lo que hace esa opción es crear un fichero con extensión pack, y lo que hace es, evidentemente, bajar el tamaño de las texturas, las comprime en un solo fichero a la resolución que nosotros le hemos marcado, que era de 4096 por 4096. Para movernos con mayor facilidad, utilizar estos botoncitos que ya conocéis, que serían, bueno, aumenta la rapidez en el desplazamiento, en el nivel, y podemos jugar con ellos para, evidentemente, ir viendo todos los detalles que hay, ir moviéndonos con mayor soltura.